Fijaros que hay una transición entre el capítulo 1, cuando Josué es comisionado, y el capítulo 3. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3, que dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces hay una transición desde que Josué es comisionado, en el capítulo 1, hasta que Josué decide ponerse en marcha. Transcurre todo lo que ya hemos visto y hemos leído en el capítulo 2 de Josué. Entonces, ¿qué sucede en el capítulo 2? Josué envía a los espías, etcétera, etcétera. Pero ahí yo he visto 4 claves, 4 factores, 4 cosas que Josué hace antes de ponerse en marcha. Entonces, son 4 claves, entiendo que se pueden llevar al nivel personal nuestro cuando nosotros tenemos que hacer un cambio importante, cuando nosotros tenemos que alcanzar algo que Dios nos promete, algo que vale la pena, cuando queremos entrar en algo nuevo de Dios, cuando queremos avanzar. Hay 4 cosas que Josué hace muy sabiamente. Yo creo que obviamente dirigido por el Señor. Sin duda Dios estaba comisionando y estaba guiando a Josué, y esas 4 claves son las que quiero compartir en esta mañana. 4 claves que determinarán tu avance. Insisto, Josué acababa de ser comisionado para capitanear a Israel, para cruzar el río Jordán y para meter a Israel en la tierra prometida, tomar posesión de las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Y todo era nuevo. De hecho, cuando cruzaran el río Jordán, incluso hasta el maná iba a dejar de alimentarlos. Todo iba a cambiar, todo iba a ser nuevo, iba a ser verdaderamente una nueva etapa. Y ellos tenían que dar carpetazo a todo lo viejo. Lo viejo en sus vidas se iba a quedar atrás y van a comenzar una etapa nueva. Entonces el desierto quedaría definitivamente atrás y una de verdad nueva etapa. Porque cuántas veces se ha dicho esto, ¿no? Viene algo nuevo, viene algo nuevo, viene algo nuevo. Y al final todo sigue siendo lo mismo y todo es igual, ¿no? De verdad de la buena, de verdad de la buena, una nueva etapa iba a venir y venía sobre ellos. Se abría delante de ellos. Entonces, yo estoy convencido de que Dios quiere que alcancemos sus promesas. Yo estoy convencido de que Dios quiere realmente. Yo creo que si hay alguien que esté cansado de lo viejo, ese es el Señor. Está cansado de las viejas costumbres que tenemos, está cansado de las viejas cosas que hacemos, está cansado de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de hacer las cosas, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de actuar. Si alguien está cansado de lo viejo en nuestras vidas, yo creo que es Dios. Entonces, yo creo que Dios quiere abrir para ti y para mí, para todos nosotros, Él quiere abrir una de verdad nueva temporada, donde sus promesas las podamos tomar, poseer, vivir y disfrutar completamente, con plenitud. Entonces, a mí me parece esto perfecto, estupendo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo vamos a iniciar ese periodo? ¿Cómo vamos a hacer o qué tenemos que hacer para que ese nuevo ciclo sea exitoso? No sea como los ciclos pasados. No sea como el pueblo de Israel cuando entró en el libro de Jueces, que entró ahí en un ciclo de victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, del que ya no salieron en la vida. Hasta con los reyes, victoria, derrota, victoria, derrota, hasta que fueron completamente conquistados, llevados al... ¿Cómo hacer para que ese ciclo sea un ciclo exitoso?
Definitivamente la pregunta es, ¿cómo afrontar cambios tan importantes dejando el fracaso totalmente atrás? Yo creo que las decisiones que tomó Josué nos enseñan estas 4 claves que para ellos fueron determinantes para avanzar con éxito hacia las promesas y el destino preparado por Dios para todos ellos. Entonces, la primera está en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Secretamente. ¿Por qué no lo hizo público? ¿Por qué no convocó a la asamblea para ver quiénes consideraban que eran los más idóneos para hacer el trabajo? ¿Por qué los envió secretamente? Esto secretamente a mí me ha hecho recordar cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, Jesús habla y nos da esas 3 claves o llaves, que son las llaves, yo creo que son las llaves que nunca fallan en abrir los tesoros del cofre de la fe. En Mateo capítulo 6, versículo 4, que dice, el versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego en el versículo 6, que también dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego el versículo 18, que dice, el 17 para centrar el contexto, dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la primera clave que yo veo aquí es no desvelar ni hacer público lo que pretendemos, lo que Dios nos ha dicho, aquello que queremos alcanzar, dejando que sea Él, que sea Dios, quien lo desvele y lo muestre públicamente. Porque si no llega, mientras llega, vas a tener la presión de la gente, vas a tener la presión de aquellos que te van a querer ridiculizar, de aquellos que van a decirte, bueno, pero no, ¿y eso nuevo? ¿Dónde está eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Josué envió a los espías secretamente, no lo hizo público. Los mejores menús de Dios para nuestras vidas se preparan en la cocina de la intimidad, se preparan en el lugar secreto de la comunión íntima con Dios. Lo mejor que Dios te pueda dar siempre lo está cocinando cuando tú estás con Él a solas, cuando tú estás en intimidad, cuando tú mantienes esa relación genuina, viva. Si hacemos caso a todo lo que Jesús enseña en Mateo 6, tenemos que meternos con Él en el lugar secreto, cerrada la puerta, olvidando de demostrar a los demás absolutamente nada. No tenemos nada que demostrarle a nadie. No vivimos de cara a la galería, no vivimos de cara a los demás. No necesitamos el aplauso de la gente. No necesitamos que nos den la palmadita en la espalda y que nos digan qué bien que lo haces. Necesitamos solamente estar a solas, estar en intimidad, estar en lo secreto con Él. No tenemos que demostrar nada a nadie, solo aquel que está y que ve en lo secreto. Porque es Él el que nos dará eso nuevo y nos hará triunfar y nos sacará esa bendición en público. No tenemos que trajinar nosotros, no tenemos que armar nuestras artimañas, nuestros planes. No, es dejárselo a Dios, entrar en lo secreto con Él y confiar, simplemente confiar. Señor, tú lo harás, tú lo sacarás a público, tú lo harás público. Entonces, la primera clave es no andar
alardeando, no desvelarlo en público. Saber que el primer paso es entrar en lo secreto con Dios. Es cocinarlo con Dios en la intimidad. Es imprescindible andar con Dios en intimidad antes de hacerlo delante de los hombres. Es cuando tú estás a solas con Dios que Dios te puede hablar y tú puedes tener un mensaje para compartir. Es solamente a solas con Dios. Cuando estás con Él en lo íntimo, cuando Él te habla, cuando Él te toca, cuando Él manifiesta y te ministra al corazón. Es el mejor momento. Es la mejor oportunidad. Y antes de hacerlo delante de los hombres hay que hacerlo a solas con Dios. Lo más importante y lo más valioso siempre, siempre, siempre deberá de ser nuestra intimidad en lo secreto con aquel que es el que planifica nuestro destino. Déjate a los hombres de lado, déjate el público de lado, déjate el aplauso de lado, déjate el reconocimiento de lado. Que sea Dios. Que sea Dios, que tú en lo secreto tengas esa vida con Dios. Verás cómo se manifiesta en público. Cuando tú tengas, por ejemplo, el tema de la alabanza, el tema de alguien, cuando tú tengas esos momentos de intimidad a solas con Dios, cuando tú estás en tu habitación, en tu cámara secreta, orando, adorando, bendiciendo a Dios en lo secreto, cuando tú llegas a tocar el trono de Dios, todo eso luego se manifiesta en público y Dios lo hará bendecido. De hecho, una frase importante, un par de frases importantes que yo las tengo subrayadas. No puedes ser en público nada que no seas en privado. Porque será fingir, será teatro, será hipocresía, será falsedad, será algo que no se soporta. No puedes ser en público nada que no seas en privado. Y luego otra frase que se ha dicho mucho, que yo he oído, que no es mía. El éxito de tu vida pública está escondido en tu vida secreta. El éxito de tu vida pública está escondido en tu vida secreta. Lo que tú eres delante de los hombres es lo que eres a solas con Dios. No puedes intentar ser más espiritual delante de los demás de lo que tú eres a solas en tu casa con Dios. Sería fingir, sería falsedad. Esta para mí es la primera clave. Josué los envió secretamente. No se preocupó de si a los demás les parecía bien, si no sé qué, si eran los que la gente pensaba. No, él cogió a 2 espías secretamente y les dijo, que no se entere nadie. Vais y reconocéis la tierra, reconocéis el terreno. Miráis, entráis en Jericó, reconocéis Jericó, traéis un informe. Lo segundo que veo, el segundo paso, la segunda clave que determinó el avance del pueblo de Israel, es que Él les dijo, los envió secretamente, pero les dijo, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Es decir, tomad toda la información posible. Antes de dar un paso importante en nuestra vida, antes de entrar a alcanzar y a poseer y a conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros, es muy importante que no actuemos a lo loco o improvisadamente. Que tengamos tiempo para sentarnos, para planificar, para estudiar todas las posibilidades, las opciones, para examinar, para considerar y para discernir. No podemos ir a lo loco, no podemos ir a salto de mata. No podemos ir dando tumbos, dando botes, dando brincos. Hay que examinar, hay que considerarlo todo, hay que hacer balances y hay que ver y decidir y entender qué es lo correcto y hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo. Por eso los envió para que reconocieran. Es decir, no, Dios nos ha dicho que vamos a conquistar, vamos para allá. Podrían haber dicho, pues, ¿para qué vamos a ir a investigar? ¿Para qué vamos a ver cómo están las murallas? ¿Para qué vamos a reconocer eso? ¿No nos ha dicho Dios que nos lo va a entregar? Es falta de fe eso de reconocer la tierra, le podrían haber dicho. No, él dijo, no hay que reconocerlo. Fijaros, Proverbios 14:8,
Me lo he apuntado en la traducción en lenguaje actual. Ponlo en la Reina Valera del 60 para que veamos la diferencia. Proverbios 14:8. Y veréis en la traducción en lenguaje actual lo impresionante que es. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Fijaros en la traducción en lenguaje actual lo que dice: el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Es impresionante, es impresionante. O sea, hay que pensar bien lo que se hace. No se puede ir a lo loco. Dios te ha dicho, vas a conquistar Jericó, vas a meter a esta gente en la tierra prometida, vas a alcanzar la promesa, pero tienes que pensar bien cómo lo vas a hacer. Tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad personal en todo lo que hacemos y además actuar consecuentemente. Porque Dios no nos va a eximir de que nosotros seamos responsables con lo que decidimos y con lo que tenemos que hacer. Y eso es parte que nos toca a nosotros. Eso no es la parte de Dios, eso es la parte que nos toca a nosotros. Otro proverbio, 14:5, el mismo capítulo de Proverbios 14, versículo 5, que también en la traducción en el lenguaje actual es impresionante. Pero bueno, si lo pones en la Reina Valera del 60, que lo veamos. El testigo verdadero no mentirá. ¿Es este? Proverbios 14:5. Pues no tengo la cita bien, entonces. No es ese. No es esa cita. No es esa cita. Ay, la tengo mal apuntada, pero os digo lo que dice la traducción en lenguaje actual del proverbio que yo quería, del que yo quería tocar. Dice: la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Luego buscaré bien la cita y si queréis os la doy, pero no andará muy lejos de 14:5. La gente tonta cree todo lo que le dicen, pero la gente sabia piensa bien antes de actuar. Debemos planificar para no fallar. Porque no planificar es fallar. ¿Entendemos esto? Tenemos que planificar para no fallar. Porque no planificar y decir, no, el Señor ya dijo que no nos preocupamos de lo que tengamos que decir, no sé qué. No. No planificar es fallar. Cuando tú no planificas, las cosas las haces mal. Porque él sí que dijo que tengamos que estar preparados para dar cuenta de nuestra fe delante de cualquiera. Cuando tú estás preparado, cuando tú te has preparado, cuando tú has planificado, entonces es cuando Dios puede usar toda tu planificación para fluir Él. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda clave. La tercera clave es que entonces ellos entraron en la casa de Rahab, la ramera, estuvieron allí, el rey se enteró que habían ido los espías. Rahab tuvo temor de Dios y creyó en el Señor y habló y dialogó con los espías. La tercera cosa que tenemos que hacer para avanzar adecuada y correctamente, la primera es entrar en lo secreto con Dios, no hacerlo público, es decir, gestarlo primero en lo secreto, en la intimidad con Dios. La segunda es pensar bien lo que vamos a hacer, no hacerlo a lo loco. La tercera es afinar el oído para escuchar a Dios. Afinar el oído para escuchar a Dios. Estos espías escucharon a Dios, pero escucharon a Dios a través de un mensajero que en teoría no tendría crédito para hablar en nombre de Dios, porque era Rahab, la prostituta, la ramera. Se trata de afinar el oído para escuchar a Dios, teniendo en cuenta que Dios nos puede hablar por medio de aquellos que menos lo esperamos. Tanto los espías como Josué, todos entendieron
que Dios les estaba hablando a través de Rahab. Y creyeron a Dios a través del mensaje de una mujer que no tenía reputación, que tenía mala reputación, de una mujer que no tenía credibilidad o que no debería de haber tenido credibilidad. Pero sin embargo ellos fueron capaces de discernir el oído, en sus oídos, la voz de Dios. Oyeron finamente al Señor. ¿Por qué es importante esto de afinar el oído para escuchar la voz de Dios? Porque antes de dar un paso importante en nuestra vida, sea el que sea, esto aplica para cualquier cosa. Antes de un paso importante, y un paso importante es algo que marca nuestra vida. Un paso importante es un cambio de domicilio. Un paso importante es un cambio de trabajo. Un paso importante es un cambio de estudios. Un paso importante es un noviazgo, una amistad. Un paso importante es incluso cambiar de iglesia. Un paso importante es cualquier cosa que vaya a ser determinante en nuestra vida. Antes de dar un paso importante en nuestra vida, necesitamos tener una palabra de Dios para darlo. Necesitamos tener una palabra de Dios para darlo. Y obviamente más vale que nos aseguremos que sea Dios el que habla, porque muchas veces escuchamos a Dios donde Dios no nos habla. Más vale que nos aseguremos de que es Dios el que nos habla para, obviamente, no equivocarnos. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios es como el cheque que respalda lo que va a suceder. Y tú tienes un talón de un banco, si tú tienes un cheque firmado y confirmado, tú sabes que vas al banco, lo presentas y te dan el dinero, la cantidad que pone. Y tú tienes fe de que con ese papel vas al banco y te dan el dinero. Pues una palabra de Dios es lo mismo. Una palabra de Dios es un cheque firmado por Dios para hacerlo efectivo en nuestra vida. Por eso necesitamos esa palabra de Dios. Por eso necesitamos los pasos importantes de nuestra vida, darlos con una palabra de Dios. Pero asegurarnos que es Dios el que habla. Porque muchas veces nos autoengañamos. No es que Dios me ha dicho, es que Dios me dice que... Y resulta que no lees la Biblia, pero Dios te habla. Qué cosa más rara, qué cosa más rara, qué cosa más rara. Qué cosa más rara cuando Dios dice que la Biblia es su palabra, ¿no? Pero bueno, asegúrate que Dios te habla, porque Dios habla. No habla siempre a través de la Biblia. Dios te puede hablar, te va a hablar, Él quiere hablarnos, Él tiene una relación con nosotros, si nosotros sentamos en lo secreto. Pero necesitamos afinar el oído para escuchar a Dios. Los espías escucharon a Dios. Josué escuchó a Dios, creyeron a Dios y en base a esa palabra actuaron. Es en su palabra que podemos echar las redes confiadamente. Aunque hayamos estado toda la noche intentando pescar y seamos pescadores toda la vida y no hayamos pescado nada. Esto es lo que le pasó a Pedro en Lucas 5, ¿no? El Señor le dijo... boga mar adentro y echad las redes y pescaréis. Y Pedro le dijo, Señor, vamos a ver si hemos estado trabajando toda la noche, si sabemos lo que hacemos, si sabemos que ahora mismo no hay peces, porque tal, le podía haber dicho mil cosas. Sin embargo, Pedro le dijo, vale, en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Que la red se les rompía de tantísimos peces que habían atrapado en la red. Entonces, es en la palabra de Dios que podemos confiar, pero es en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres, no en nuestras imaginaciones, no en nuestros sueños o elucubraciones, es en una palabra de Dios. Antes de dar un paso importante, consigue una palabra de Dios, porque eso es la roca firme, donde se puede poner el cimiento de todo lo que vamos a hacer y avanzar. ¿De acuerdo? Y la cuarta y última es... y es importante esta también. Asóciate con gente de fe y deja de lado, desecha el resto de asociaciones. Asóciate con gente de fe y deja de lado el resto de asociaciones. Es poco menos que sorprendente que en Jericó solamente Rahab creyera en Dios.
Es sorprendente que solamente Rahab, la prostituta, la ramera, fuera la que reconsiderara sus creencias en base a todo lo que habían oído que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Es sorprendente. ¿Por qué nadie más pensó como ella? A mí me resulta raro, me sorprende, pero ella reconsideró todas sus creencias en base a lo que oyó de Dios. Y al reconsiderar todas sus creencias en base a lo que ella oyó de Dios, ¿qué hizo? Se asoció con la gente correcta. Seguramente ella antes estaba asociada con la gente de Jericó, con el rey de Jericó y con los hombres de Jericó. Sin embargo, se asoció con los espías. Se asoció con Josué a través de ellos. Se asoció con el pueblo de Dios. A partir de aquí, ella entró en pacto con los espías. De hecho, la tradición dice que uno de los dos espías es Salmón, uno de los príncipes de la tribu de Judá, y que luego es el que se casó con ella. Eso dice la tradición. La Biblia no dice quiénes son los espías, pero la tradición enseña que ella se casó con uno de los dos espías. Es fácil que uno de los dos espías se enamorara de ella. Es más que fácil. Ella se casó con Salmón y ella entró en la línea genealógica del propio Jesucristo. Ella fue, creo recordar, estoy hablando de memoria, la abuela del padre del rey David. Sería la bisabuela de David, del rey David. Entonces, ella se asoció con la gente correcta. Ella desechó su asociación con los hombres de Jericó. Y también los espías se asociaron con ella. ¿Por qué los espías no fueron diplomáticamente a ver al embajador de la embajada de Jerusalén en Jericó? Esto lógicamente no existía, ¿no? Pero ¿por qué los espías no intentaron negociar con alguien importante de la ciudad? ¿Por qué los espías no buscaron otro gancho? ¿Por qué no buscaron un topo más influyente para entrar en la ciudad de Jericó? Los espías ahí se asociaron con ella y se olvidaron de todo lo demás. Josué también dio por bueno el pacto con ella. Fijaros qué importante, qué interesante. Y no buscó entablar contacto con nadie más, ni contactos diplomáticos, ni embajadores, ni cónsules, ni absolutamente nada. Entonces, debemos dejar de lado, y esto es importante para todos, las asociaciones que no nos aportan valor. Esto no significa que cortes relaciones con todo el mundo. Esto significa que decidas con quién vas a compartir tu vida, con quién vas a tener parte, con quién vas a tener sociedad, con quién vas a trabajar hombro con hombro. ¿Quién va a ser tu compañero, tu compañera? ¿Entendemos bien? Y Segunda de Corintios, capítulo 6, aquí Pablo les habla a los corintios, obviamente, y nos habla a nosotros de esto mismo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Este es un versículo que siempre hemos usado para los matrimonios, pero que se amplía a muchísimas cosas más, a muchísimas relaciones y asociaciones más. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Y estos versículos, este texto, es un texto que tiene que estar muy presente en nuestra vida a la hora de establecer relaciones significativas y de importancia en nuestras vidas. Proverbios 1:15. A ver si no me he equivocado con esta cita. Proverbios 1:15. Proverbios 1:15. Espero no haberme confundido. Dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y la traducción en lenguaje actual, que os recomiendo porque en el tema de los proverbios los clarifica mucho, ¿no? Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan. No, estoy leyendo el Salmo 1:1. ¡Qué fallo! Claro, Proverbios 1:15 dice esto, dice: Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Pero el Salmo 1:1, que también es el que quería leer, y es el que tengo en la traducción en lenguaje actual. ¿Cómo llevo la cabeza? Cabecita esta a veces. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La traducción en lenguaje actual del Salmo 1:1 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Cuando nos estamos apartando de una forma de vivir inteligente y llena de sabiduría, nuestra vida empieza a rodearse de aquellos que no tienen fe ni vida de Dios. Cuando nos apartamos de una forma de vida inteligente, llena de sabiduría, que tiene en cuenta a Dios, una forma de detectar eso es que nuestra vida empieza a rodearse de aquellos que no tienen fe ni vida de Dios. Esto está en Proverbios 21:16. Este es importante y sí que quiero que lo leamos. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. Fijaros lo que dice. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Lógicamente dice que al final su fin será malo, pero la compañía de los muertos es también, si tú te apartas de un camino de sabiduría, corres el peligro de que te empieces a rodear de gente que no tiene la vida de Dios. Cuatro claves que determinan tu avance: no desvelar ni hacer público lo que pretendemos, es decir, usar el secreto, entrar en lo secreto, entrar en la vida secreta, entrar en la intimidad con Dios. Eso quizás es lo más importante. Cocinar las promesas de Dios en la intimidad con Él. Segundo, no actuar a lo loco ni improvisadamente, pensar bien las cosas. Tercero, afinar el oído, porque una palabra de Dios es lo que nos va a dar la garantía para no fracasar, para hacerlo bien. Y luego, ¿con quién te asocias? Es tan importante con quién nos asociamos que puede determinar nuestro futuro. Ahora, a partir de este momento, es cuando estaban preparados para avanzar con éxito. Yo veo esas cuatro claves en ese capítulo 2, antes de que Josué se levantara y se movilizara. Puso en marcha estas cuatro cosas. Después de todo esto es cuando Josué se levantó de mañana, y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Primero dieron este paso, primero hicieron todas estas cosas. Qué bueno que podemos tener el ejemplo de estas cuatro claves que también pueden determinar nuestro avance. Y yo creo que determinarán en gran medida nuestro avance. ¿Amén? Pues yo creo que es algo práctico que podemos poner en nuestra vida siempre.
que podemos practicar y que podemos decir, bueno, Señor, venga, yo sé que tú tienes algo preparado para mí. Tú piensa en las promesas que Dios te ha dado. Piensa en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Piensa en todo lo que Dios te ha hablado y tú sabes que es verdad. Ya sabes lo que tienes que hacer. Antes de empezar a decirlo, no, pues tranquilo. Entras en la habitación, en lo secreto. Te metes a solas con el Señor. Lo cocinas ahí bien cocinado. Lo hablas con Él. Recibes una palabra de Él. Lo piensas bien. Le pides una confirmación, que Dios te hable, que Dios te lo confirme. Piensas bien cuáles son los pasos. Fijas una meta y planificas bien el camino, el proceso para llegar a ella. Y te asocias con la gente de fe, con la gente que Dios pone para que tú alcances eso. Porque si te asocias con la gente que te va a frenar, no lo vas a alcanzar nunca. Por eso es tan importante. Yo creo que si aplicamos esto, alcanzaremos las promesas que Dios tiene para nosotros. Me parece a nivel práctico, me parece interesante, me parece muy determinante para poder avanzar. Así que espero que os parezca un tema importante, interesante y que sepamos que Dios está de nuestra parte para que avancemos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por estos 4 puntos, claves, llaves que Josué usó antes de avanzar, antes de dar un paso. Qué bueno, Señor, que las podemos identificar y también las podemos aplicar en nuestra vida. Así que te pido que nos ayudes a todos a ponerlas en marcha en nuestra vida, a aplicarlas, a ponerlas por obra, Señor. Porque definitivamente yo sé y creo que tú quieres llevarnos a todos hacia adelante, hacia lo que tú tienes preparado. Así que, Señor, con fe, vamos a ponerlas por obra, vamos a aplicarlas, vamos a hacerlas realidad en nuestras vidas, Señor. Y vamos a avanzar hacia lo nuevo que tú tienes para nosotros, para alcanzar todas tus promesas. Y vamos a dejar definitivamente el desierto atrás. Y vamos a avanzar con éxito en esa tierra prometida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios os bendiga mucho y que tengáis una muy buena semana, que seáis altamente bendecidos. Buen domingo. Recordad el martes la reunión en Molina de Segura, la convención de las iglesias Betania del sureste, y allí estaremos. Que Dios os bendiga.